¿Y dónde está mamá?, preguntó en voz baja el pequeño a su padre. La nieve caía con una intensidad que Roberto no había visto en años. Los copos se estrellaban contra el parabrisas de su camioneta mientras las escobillas luchaban por mantener la visibilidad. Eran casi las 9 de la noche y la carretera que conectaba San Miguel con el pueblo vecino se había convertido en una serpiente blanca y traicionera. Roberto apretó el volante con más fuerza, pensando en Mateo, su hijo de 8 años, que lo esperaba en casa de Doña Luz, la vecina que cuidaba del niño cuando él tenía que trabajar hasta tarde. 3 años. Habían pasado 3 años desde aquella noche que dividió su vida en un antes y un después. 3 años desde que Mateo dejó de preguntar ¿y dónde está mamá?, con esa voz pequeña que le partía el alma. Roberto había aprendido a vivir con el dolor, a convertirlo en algo manejable, como una piedra pesada que llevaba en el pecho, pero que ya no le impedía respirar del todo. Había aprendido a preparar el desayuno favorito de Mateo, a trenzar el cabello largo del niño, cuando insistía en dejárselo crecer como mamá, a leer los cuentos con las voces graciosas que Elena solía hacer. Elena. Ni siquiera ahora, después de todo este tiempo, podía pensar en ella sin sentir que algo se quebraba en su interior. Fue entonces cuando la vio, una figura oscura al costado de la carretera, apenas visible entre la cortina de nieve. Al principio pensó que era una alucinación, un truco de la tormenta y su mente cansada. Pero cuando se acercó, la silueta se hizo más clara. Una mujer joven, agachada junto a lo que parecía ser un auto accidentado, apenas visible bajo la acumulación de nieve. Roberto frenó instintivamente, su corazón acelerándose. No había otros vehículos a la vista, no había señales de ayuda en camino. La temperatura debía estar bajo cero y la tormenta solo empeoraba. Dejó las luces altas encendidas y bajó de la camioneta, sintiendo el mordisco inmediato del viento helado en su rostro. «Oiga», gritó luchando contra el aullido de la tormenta. «¿Está bien?». La figura se movió, levantándose con dificultad. Era una mujer, quizás de unos 25 años, con el cabello oscuro pegado al rostro por la nieve derretida. Temblaba violentamente. Sus labios azulados apenas podían formar palabras. «A ayuda», logró decir, su voz apenas un susurro roto. «Mi que coche, la que carretera». Roberto no lo pensó 2 veces. Se quitó su chamarra gruesa y la envolvió con ella, sintiendo cómo el cuerpo de la joven temblaba como una hoja en otoño. Estaba helada, literalmente congelándose. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí afuera? «Venga, tengo que sacarla de aquí». «¿Puede caminar?». Ella asintió débilmente, pero sus piernas casi cedieron cuando intentó dar un paso. Roberto la sostuvo prácticamente cargándola hasta la camioneta. Una vez dentro, encendió la calefacción al máximo y tomó la manta que siempre guardaba en el asiento trasero para Mateo. «¿Cómo se llama? ¿Hay alguien a quien pueda llamar?», preguntó mientras arrancaba el vehículo, decidido a llevarla primero al centro de salud del pueblo. La joven negó con la cabeza, sus ojos cerrados mientras se acurrucaba bajo la manta. «Solo, calor», murmuró. «Por favor». Roberto observó su rostro en el reflejo intermitente de las luces del tablero. Había algo en ella, algo que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba precisar qué. Quizás era solo la vulnerabilidad, el desamparo que le recordaba a Limose Tonsin. Todas las veces que había deseado poder proteger a alguien y había fallado. El trayecto al pueblo tomó casi 40 minutos, el doble del tiempo normal debido a la tormenta. Durante todo el camino, Roberto revisaba constantemente a la joven por el rabillo del ojo, asegurándose de que seguía respirando, de que estaba viva. Ella permaneció en silencio, apenas consciente, temblando a pesar del calor que inundaba la cabina. Cuando finalmente llegaron a San Miguel, el centro de salud estaba cerrado. La tormenta había cortado la electricidad en varios sectores y solo las casas con generador mantenían sus luces encendidas. Roberto maldijo en voz baja. El hospital más cercano estaba a más de 1 hora y con las condiciones actuales podía ser mortal intentar el viaje. Su casa. Tendría que llevarla a su casa. Doña Luz vivía a solo 2 cuadras.
Roberto se estacionó frente a la modesta vivienda y entró rápidamente, encontrando a Mateo dormido en el sofá, todavía vestido con su pijama de astronautas. La anciana lo recibió con una expresión de alivio. «Ay, Roberto, ya me tenías preocupada con esta tormenta». «Lo siento, doña Luz. Encontré a alguien en la carretera, una mujer accidentada. Está muy mal, congelándose. Necesito llevarla a casa, darle calor. El centro de salud está cerrado». Doña Luz se asomó por la ventana, vislumbrando la figura envuelta en mantas en la camioneta. «Pues claro, mijo. No la puedes dejar así. Llévala a tu casa. Dale ropa. Caliente. Té de manzanilla con canela. Yo cuido a Mateo aquí, si quieres». Roberto negó. «No, lo llevaré conmigo. Ya causé suficientes molestias». Cargó a Mateo con cuidado. El niño apenas se movió, acostumbrado a ser transportado dormido. Luego, con la ayuda de doña Luz, trasladaron a la joven a su camioneta nuevamente. Su casa estaba al final de la calle, una construcción de 2 pisos que él mismo había ayudado a edificar antes de que naciera Mateo. El hogar que había compartido con Elena, lleno de recuerdos en cada rincón, recuerdos que había aprendido a atesorar en lugar de evitar. Una vez dentro, Roberto depositó a Mateo en su cama y luego volvió por la joven. La llevó a la habitación de huéspedes, un cuarto pequeño que Elena había decorado con ilusión, pensando en las visitas que recibirían. Visitas que nunca llegaron. «Necesita quitarse esa ropa mojada», murmuró para sí mismo, tratando de mantener la mente clara y práctica. Encontró algunas prendas de Elena que aún guardaba en el ropero, ropa cómoda que la joven podría usar. Le dejó todo sobre la cama y salió, dándole privacidad. Mientras esperaba en la cocina, preparando té caliente con miel y canela, Roberto no podía dejar de pensar en lo surrealista de la situación. ¿Cuándo fue la última vez que había ayudado a alguien así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien más que Mateo y él había estado en esta casa? 10 minutos después, escuchó movimiento en la habitación. Tocó suavemente la puerta. «¿Se encuentra bien? Le traje té caliente». «Sí, pase». La voz sonaba menos trémula ahora, más fuerte. Roberto entró con la taza humeante y se detuvo en seco. La joven estaba sentada en la cama, envuelta en el suéter de lana azul que había sido de Elena, su cabello húmedo peinado hacia atrás. Y ahora, con mejor luz, Roberto pudo ver su rostro completo. El parecido era perturbador. No era idéntica a Elena, no exactamente, pero había algo en la forma de sus ojos, en el arco de sus cejas, en la delicadeza de sus facciones que le recordaba dolorosamente a su esposa. El corazón de Roberto dio un vuelco incómodo. «Gracias», dijo ella, tomando la taza con manos que todavía temblaban ligeramente. «No sé cómo agradecerle lo que hizo por mí, si no me hubiera encontrado». «No tiene que agradecer nada», interrumpió Roberto, tratando de apartar la mirada de su rostro. «¿Cómo se siente? Necesita que llame a un médico». «Estoy mejor, solo muy cansada». Bebió un sorbo de té y cerró los ojos, saboreando el calor. «No recuerdo mucho. Iba conduciendo y de repente la carretera estaba cubierta de hielo. Perdí el control y... ¿Viene de muy lejos?». Ella dudó, su mirada perdida en algún punto de la pared. «De muy lejos», susurró finalmente. «De un lugar al que no puedo volver». Había algo en su tono, una tristeza tan profunda, que Roberto la reconoció de inmediato. Era el tipo de dolor que él conocía bien, el tipo que se llevaba en el alma como una cicatriz invisible. «Puede quedarse aquí esta noche», ofreció. «Mañana veremos qué hacer con su auto. Ahora lo importante es que descanse. No quiero causar molestias». «No es ninguna molestia». Hubo un silencio breve, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Finalmente la joven habló de nuevo. «Me llamo Lucía». «Roberto», él asintió. «Y mi hijo Mateo está dormido en el cuarto de al lado». «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Si necesita algo, mi habitación es la del fondo del pasillo». Lucía sonrió débilmente y en ese gesto
Roberto vio un destello de algo que le hizo apartar la mirada incómodo. No podía estar viendo lo que creía ver. Era imposible. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía superpuesto con el de Elena. Se repitió una y otra vez que era solo coincidencia, que su mente estaba jugándole trucos. El mundo estaba lleno de gente que se parecía entre sí. No significaba nada, pero en el fondo, una pequeña voz susurraba que esto era diferente. Cuando amaneció, la tormenta había pasado, dejando atrás un manto blanco que cubría todo el pueblo. Roberto se levantó temprano, como siempre, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Estaba revolviendo los huevos cuando escuchó pasos pequeños detrás de él. «Papá», la voz de Mateo sonaba adormilada. «¿Hubo mucha nieve?» «Mucha, campeón. Hoy no hay escuela, avisaron por el radio». Mateo bostezó y se sentó en su silla usual, frotándose los ojos. Roberto le sirvió un vaso de jugo de naranja y continuó cocinando, consciente de que en cualquier momento Lucía podría despertar. Tendría que explicarle a Mateo quién era la extraña en su casa, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó la puerta de la habitación de huéspedes abrirse. Pasos suaves en el pasillo. Roberto se tensó, preparándose para la inevitable conversación, y entonces Lucía apareció en el umbral de la cocina. El grito de Mateo atravesó la quietud de la mañana como un rayo. «¡Mamá! ¡Volviste!». El niño saltó de su silla con tal velocidad que la tumbó. Corrió hacia Lucía, sus brazos extendidos, lágrimas ya brotando de sus ojos. Roberto dejó caer la espátula, el mundo entero pareciendo detenerse. Lucía se quedó congelada, su rostro una máscara de shock absoluto. Sus ojos se abrieron enormemente mientras el pequeño Mateo la abrazaba con fuerza, su carita enterrada en el suéter azul que ella llevaba puesto. «Mamá, mamá, mamá», sollozaba el niño. «Te extrañé tanto. Papá dijo que estabas en el cielo, pero yo sabía que volverías. Lo sabía». Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se acercó rápidamente, tratando de separar a Mateo de Lucía, su voz saliendo quebrada. «Mateo, hijo, ella no es mamá». Pero Mateo se aferró con más fuerza, negando vehementemente con la cabeza. «Sí es mamá. Mírale los ojos, papá, mírale». Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas, se agachó lentamente hasta quedar a la altura del niño. Sus manos temblaban cuando las posó suavemente sobre los hombros de Mateo, y Roberto pudo ver el conflicto en su rostro, la confusión y algo más, algo que parecía reconocimiento. «Pequeño», dijo ella con voz rota, «yo no soy...». Pero entonces se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de Mateo, esos ojos marrones tan parecidos a los de Elena, y algo cambió en su expresión. Una mano se llevó temblorosa a su propia cabeza, como si un dolor repentino la atravesara. Yo... tartamudeó, y luego con voz apenas audible, «no lo sé». Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere decir con que no lo sabe? Lucía levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una angustia tan profunda que le dolió mirarlos. «No sé quién soy», susurró. «Desperté hace meses en un hospital, sin memoria, sin nombre, sin pasado, solo vacío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto sintió que sus piernas podrían ceder en cualquier momento. Esto no podía estar pasando. Era imposible, una cruel broma del destino. «Elena murió hace 3 años», dijo finalmente, su voz dura, protectora. «Hubo un accidente. Encontraron su auto en el fondo de un barranco. Ella... ¿Encontraron el cuerpo?», preguntó Lucía, y había algo en su tono, una intensidad que hizo que Roberto se detuviera. La verdad era que no. Nunca encontraron el cuerpo. El coche había estado en llamas, el barranco era profundo y peligroso. Los equipos de rescate buscaron durante días, pero las condiciones. Eventualmente declararon a Elena como fallecida. Roberto había tenido un funeral, un ataúd vacío, un duelo. «No», admitió, la palabra saliendo como un jadeo. «Pero eso no significa... Usted no puede ser...». Mateo seguía aferrado a Lucía, pero ahora miraba a su padre con una expresión que Roberto nunca le había visto. Determinación, certeza absoluta. «Es mamá, papá, yo lo sé».
Lo siento aquí. El niño señaló su pecho, justo sobre su corazón. Lucía cerró los ojos, más lágrimas escapando. Desperté en un hospital en Ciudad Juárez hace 8 meses. No sabía mi nombre, de dónde venía, nada. Los médicos dijeron que era trauma cerebral severo, amnesia retrógrada. Me dieron el nombre Lucía porque había una medalla de Santa Lucía en mi ropa. Roberto se dejó caer en una silla, su mente luchando por procesar esto. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba en esta carretera? ¿Por qué ahora? No lo sé. Ella sollozó. He estado viajando sin rumbo, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a recordar. Anoche algo me hizo tomar esta ruta, como si una voz me llamara, como si necesitara estar aquí. Las manos de Roberto temblaban mientras se llevaba una a la cara, tratando de contener la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarlo. Rabia, esperanza, miedo, incredulidad, todo mezclado en un caos imposible de ordenar. Necesito pruebas, logró decir. Esto es demasiado. Lucía asintió, comprendiendo. Lo sé. Yo también necesito saber la verdad. Mateo finalmente soltó a Lucía, pero tomó su mano firmemente, como si temiera que desapareciera si la dejaba ir. Sus ojos iban de uno a otro, suplicantes. «Podemos hacer una prueba de ADN», sugirió Roberto, aferrándose a algo concreto, algo que pudiera darle certeza en medio de esta locura. «En la ciudad, el hospital puede...» «Sí», Lucía se limpió las lágrimas. «Por favor». Pero incluso mientras decía esto, Roberto sabía que ya había una parte de él que quería creer. Porque si era cierto, si por algún milagro imposible Elena había sobrevivido, si había estado perdida todo este tiempo, no podía permitirse pensarlo todavía. El dolor de perderla de nuevo sería insoportable. Los siguientes días fueron los más extraños de la vida de Roberto. Lucía se quedó en la casa de huéspedes mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN. Roberto había logrado conseguir una muestra del cepillo de cabello de Elena que aún conservaba, un objeto que no había tenido corazón para tirar. El laboratorio había prometido resultados en una semana, quizás menos si pagaba extra. Roberto pagó extra. Durante ese tiempo, observó. No podía evitarlo. Observaba cada movimiento de Lucía, cada gesto, buscando señales de familiaridad o de engaño. Porque aunque una parte de él quería creer desesperadamente, otra parte, la que había sobrevivido al dolor más profundo de su vida, se negaba a ser vulnerable de nuevo. Lo que vio lo desconcertó aún más. Lucía conocía la casa, no de manera obvia, no como si recordara conscientemente, sino de una forma instintiva que era imposible de fingir. La primera mañana, cuando se levantó antes que todos, Roberto la encontró en la cocina. Ya había sacado las tazas del armario correcto, el café del estante superior izquierdo donde siempre lo guardaba. Cuando él le preguntó cómo sabía dónde estaban las cosas, ella se quedó mirando sus propias manos con confusión. «No lo sé», susurró. «Solo más sabía». Días después, Roberto la encontró tarareando una canción mientras doblaba la ropa que él había lavado. Era una melodía que Elena solía cantar, una vieja canción de cuna mexicana que su abuela le había enseñado. Cuando Roberto le preguntó dónde había aprendido esa canción, Lucía se detuvo, pálida. No lo recuerdo. Simplemente apareció en mi cabeza. Pero lo que más afectó a Roberto fue ver a Lucía con Mateo. El niño la había adoptado completamente. La seguía por toda la casa. Le contaba todo sobre sus 3 años de vida que ella se había perdido. Y Lucía, aunque claramente abrumada, respondía a él con una ternura natural que no podía ser actuada. Una tarde, Roberto los encontró en el cuarto de Mateo. El niño le estaba mostrando sus dibujos, años de garabatos y pinturas infantiles que Roberto había guardado religiosamente. «Mira, mamá, este lo hice cuando cumplí 6. Es de nosotros 3 en el parque». Lucía tomó el dibujo con manos temblorosas. Era un garabato típico de niño. 3 figuras de palitos, la más pequeña en el medio, sostenida de las manos por las 2 más grandes. Roberto recordaba el día en que Mateo lo había hecho, poco después del funeral. El niño había llorado mientras pintaba,
diciendo que quería recordar cómo era cuando mamá estaba. «Es hermoso», susurró Lucía, una lágrima resbalando por su mejilla. «¿Por qué lloras, mamá? ¿No te gusta?» «Me encanta. Es solo que desearía recordar ese día». Mateo le acarició la mano consoladoramente, con una madurez que rompió el corazón de Roberto. «No te preocupes. Yo te ayudaré a recordar. Te contaré todo». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Roberto y Lucía se sentaron en la sala. Él había encendido la chimenea y las llamas danzaban proyectando sombras en las paredes. Durante largos minutos, ninguno habló. El silencio entre ellos pesado con preguntas no formuladas. Finalmente, Roberto rompió el silencio. «Cuénteme más sobre lo que recuerda o lo que no recuerda». Lucía se envolvió en la manta que tenía sobre los hombros, sus ojos fijos en el fuego. Es como vivir en una niebla constante. A veces hay destellos, imágenes que aparecen y desaparecen tan rápido que no puedo aferrarme a ellas. Rostros borrosos, voces sin nombre, sensaciones de lugares que debería conocer, pero no conozco. ¿Y cuándo llegó aquí, a esta casa? Fue como si algo encajara en su lugar. No recuerdos exactos, sino una sensación de pertenencia. Como cuando regresas a casa después de un largo viaje, aunque no recuerdes por qué ese lugar es tu hogar. Se volvió hacia él, sus ojos reflejando la luz del fuego. «Sé que suena loco. Todo esto suena loco», admitió Roberto, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Pero he visto cosas que no puedo explicar». Le contó sobre las pequeñas cosas que había notado, los detalles que solo Elena conocería. Lucía escuchó en silencio, su expresión oscilando entre el asombro y el dolor. «¿Y si soy ella?», preguntó con voz quebrada. «¿Y si todo este tiempo estuve perdida, tratando de encontrar el camino a casa?» Roberto sintió un nudo en la garganta. Entonces habría perdido 3 años. 3 años de la vida de Mateo. 3 años de ustedes, completó ella. «Lo sé, y no sé si alguna vez podré recuperar eso, incluso si los resultados confirman que soy Elena». El nombre quedó suspendido entre ellos, cargado de significado. Era la primera vez que Lucía lo decía en voz alta, probándolo en su lengua como si fuera algo nuevo y antiguo a la vez. «Elena siempre usaba un collar», dijo Roberto de repente, levantándose y yendo hacia una pequeña caja de madera en el estante. Era de su madre, un pequeño colibrí de plata. Lo llevaba puesto el día del accidente. Abrió la caja, pero estaba vacía. Por supuesto que estaba vacía. Nunca habían encontrado el cuerpo, nunca habían recuperado sus pertenencias. «Un colibrí», murmuró Lucía, y Roberto se volvió rápidamente al escuchar algo en su voz. Ella se había llevado una mano al cuello, sus dedos tocando la piel desnuda allí como si buscara algo que debería estar pero no estaba. «¿Qué pasa?», preguntó Roberto, su corazón acelerándose. «Yo, cuando desperté en el hospital, tenía la marca de una cadena en el cuello. Los médicos dijeron que parecía que había usado algo pesado allí durante mucho tiempo, pero cuando me encontraron, no había nada. Pensé que quizás lo habían robado, que alguien se había aprovechado de mi estado». Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se acercó a ella lentamente, su mano temblando cuando la extendió hacia el cuello de Lucía. Ella inclinó la cabeza ligeramente, dándole permiso para mirar. Allí, casi invisible a menos que supieras que estaba ahí, había una delgada línea más clara en su piel, la marca de una cadena usada durante años. «Dios mío», susurró Roberto, retrocediendo, como si lo hubieran quemado. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza agonizante y miedo paralizante. Roberto se sorprendió a sí mismo, buscando más señales, más pruebas. Le mostraba fotos antiguas a Lucía, esperando alguna chispa de reconocimiento. Ella las estudiaba intensamente, sus ojos recorriendo cada imagen como si los secretos del universo estuvieran escondidos en ellas. Una foto en particular la hizo detenerse. Era del día de su boda con Elena, ambos sonriendo bajo un arco de flores, el vestido blanco de ella brillando bajo el sol de mayo. «Esta mujer», dijo Lucía tocando la imagen de Elena, «siento que la conozco, pero es como mirar a una extraña que tiene mi cara». «¿Siente algo cuando me mira a mí?», preguntó Roberto, y se odió a sí mismo por lo vulnerable que sonó su voz.
Lucía levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Siento que debería recordarlo, como si mi corazón supiera algo que mi mente no puede alcanzar. Fue esa noche cuando todo cambió. Roberto se despertó pasadas las 3 de la mañana con el sonido de alguien llorando. Se levantó rápidamente, pensando que era Mateo, pero el llanto venía de otra dirección, de la habitación de huéspedes. Tocó suavemente la puerta. ¿Lucía? El llanto se detuvo abruptamente, seguido por movimiento dentro del cuarto. La puerta se abrió, revelando a Lucía con el rostro empapado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Lo siento, yo tuve un sueño. Fue tan real. ¿Qué soñó? Ella tembló, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Estaba conduciendo. Llovía mucho. Había un camino de montaña, curvas cerradas, y entonces había alguien en medio de la carretera. Una mujer. Traté de esquivarla. Giré el volante y su voz se quebró, incapaz de continuar. Pero Roberto no necesitaba que lo hiciera. Conocía el resto de esa historia. La había escuchado del oficial de policía, que había encontrado el auto de Elena en el fondo del barranco, destruido e incendiado. Los testigos dijeron que había una mujer en la carretera, susurró Roberto, que Elena trató de esquivarla. Nunca encontramos a esa mujer. Los investigadores pensaron que había sido una alucinación o que había huido de la escena. No era una alucinación, dijo Lucía con certeza. Estaba allí, y cuando giré, cuando el auto comenzó a caer, lo único en lo que podía pensar era en ustedes, en Roberto y en Mateo, en cuánto los amaba y cuánto lo sentía por dejarlos. El corazón de Roberto se detuvo. Acaba de llamarme Roberto. Lucía parpadeó, como despertando de un trance. Yo, sí, así te llamas. Pero hace un segundo, dijo cuando giré, como si usted fuera Elena. Los ojos de Lucía se abrieron enormemente, la comprensión golpeándola como una ola. Yo estaba allí, en ese auto. Esos eran mis pensamientos, mis sentimientos. No un sueño, es un recuerdo. Antes de que Roberto pudiera procesar esto, antes de que pudiera siquiera comenzar a entender qué significaba, su teléfono sonó. Era casi las 4 de la mañana. Nadie llamaba a esa hora a menos que fuera una emergencia, o a menos que fueran resultados urgentes de un laboratorio que había prometido priorizar su caso. Con manos temblorosas, Roberto contestó la llamada. 5 minutos después, colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto alienígena. Lucía estaba de pie frente a él, su cuerpo completo temblando, esperando. Era del laboratorio, dijo Roberto, su voz sonando distante incluso a sus propios oídos. Los resultados están listos. Querían avisarnos de inmediato porque es un caso inusual. ¿Y? La voz de Lucía era apenas un susurro. Roberto levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había algo que no había permitido que existiera en 3 largos años. Esperanza. Hay un 99.9% de coincidencia genética. Lucía, su voz se quebró. Eres Elena, eres mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía, Elena, se quedó completamente inmóvil, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento pudiera romper la realidad de lo que acababan de confirmar. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, silenciosas y constantes. Elena, repitió Roberto probando el nombre dirigido a ella, y esta vez sonó bien, sonó correcto. Dios mío, Elena, eres tú, realmente eres tú. Ella dio un paso hacia él, luego otro, y de repente estaban a centímetros de distancia. Roberto podía ver cada detalle de su rostro, rostro que había amado durante años, rostro que había llorado durante otros 3. Y sí, estaba más delgada, había nuevas líneas alrededor de sus ojos, su cabello era más largo, pero era ella, su Elena. No sé cómo ser Elena todavía, susurró ella, su voz rota. No recuerdo amarte, pero mi corazón parece saberlo. Roberto extendió una mano temblorosa, tocando suavemente su mejilla. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos, y, en ese gesto, Roberto vio un destello de la mujer que había conocido, la que se derretía bajo sus caricias. Entonces lo aprenderemos juntos, dijo él. Todo de nuevo, sin presión,
sin expectativas, solo día a día. Un sollozo escapó de Elena, y esta vez cuando se derrumbó, Roberto estaba allí para sostenerla. La rodeó con sus brazos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el suyo, y por primera vez, en 3 años, permitió que sus propias lágrimas fluyeran libremente. No era un final feliz perfecto. No había recuperado mágicamente sus recuerdos. No había borrado los 3 años de dolor y pérdida. Pero era un comienzo, una segunda oportunidad que ninguno de ellos había creído posible. Cuando Mateo se despertó esa mañana y encontró a sus padres abrazados en la sala, con los ojos rojos pero sonriendo, supo que algo había cambiado. No necesitó que le explicaran los resultados de la prueba de ADN. No necesitó confirmación científica. Corrió hacia ellos y los 3 se fundieron en un abrazo, una familia reunida contra todas las probabilidades. ¿Recordarás algún día, mamá?, preguntó Mateo después, su voz pequeña pero esperanzada. Elena, porque ahora se permitía pensarse a sí misma con ese nombre, le acarició el cabello con ternura. No lo sé, mi amor. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí sé es que cada día que pase contigo y con tu papá será un recuerdo nuevo que atesoraré. ¿Y si no te gusta lo que recuerdes?, preguntó el niño con la brutal honestidad de los 8 años. ¿Y si recuerdas el accidente y te asustas? Era una pregunta profunda, más de lo que un niño debería tener que hacer. Elena miró a Roberto, buscando en sus ojos la fuerza que sabía que estaba ahí, aunque no recordara cómo la había conocido antes. Entonces enfrentaremos ese miedo juntos, respondió Roberto, como familia. Las semanas siguientes fueron las más extrañas y desafiantes que cualquiera de ellos había experimentado. Elena comenzó a ver a un especialista en trauma y memoria, un psiquiatra de la ciudad que trabajaba con casos de amnesia. El doctor Morales le explicó que su tipo de amnesia, causada por trauma cerebral severo, era impredecible. Podría recuperar sus recuerdos de golpe, podría recuperarlos gradualmente, o podría nunca recuperarlos completamente. Pero lo importante, le dijo en una de sus sesiones, es no presionarse. Los recuerdos forzados pueden ser tan dañinos como la amnesia misma. Permítase vivir el presente mientras su mente sana. Elena trató de seguir ese consejo, pero era difícil. Cada día descubría algo nuevo sobre su vida anterior, sobre la mujer que había sido. Roberto le había dado su viejo diario, un cuaderno gastado donde Elena había anotado pensamientos, sueños, planes. Leerlo era como conocer a una extraña, que resultaba ser ella misma. 17 de marzo, 2019. Mateo dijo su primera palabra completa hoy. Mamá. Roberto lloró. Yo también. 2 de agosto, 2019. Discutimos. Sobre dinero otra vez. Odio pelear con él, pero estoy tan cansada de llegar a fin de mes. Roberto trabaja tanto y yo me siento inútil, atrapada en casa. ¿Es malo querer más? 24 de diciembre 2019. Navidad perfecta. Mateo ama su bicicleta nueva. Roberto me regaló un collar de mi madre. Lo había estado buscando desde que ella murió. Es el mejor regalo que he recibido. Lo usaré siempre. Elena tocó su cuello desnudo al leer eso, sintiendo la ausencia del collar de colibrí. ¿Dónde estaría ahora? ¿Se había perdido en el accidente? ¿Lo había vendido a alguien que lo encontró? Pero no todas las entradas eran alegres. Algunas revelaban una Elena que luchaba, que dudaba, que sentía el peso de la maternidad joven y las dificultades económicas. 15 de junio 2020. A veces miro a Mateo y me pregunto si soy buena madre, si soy suficiente. Roberto dice que sí, pero él me ama. ¿Y si solo me lo dice? 3 de octubre 2021. Vi a Roberto mirando fotos viejas de antes de que naciera Mateo. ¿Extraña esa versión de mí? ¿La que era libre y espontánea? Porque esa mujer ya no existe. Leer estas palabras rompía el corazón de Elena de formas que no podía explicar completamente. Sentía la tristeza de esta mujer, su lucha interna, pero no podía recordar los contextos específicos. Era como leer una novela trágica sobre alguien más. Una tarde, confrontó a Roberto con el diario. Él estaba en el taller adjunto a la casa, reparando una bicicleta vieja que quería regalarle a Mateo para su cumpleaños. ¿Era infeliz?
preguntó Elena sin preámbulos, sosteniendo el diario. ¿Nuestra vida juntos me hacía infeliz? Roberto dejó la llave inglesa, limpiándose las manos en un trapo antes de volverse hacia ella. En su rostro había cansancio, pero también comprensión. A veces sí, admitió honestamente. Pero no por nosotros, no por Mateo y por mí, por las circunstancias. Éramos jóvenes, nos casamos pronto. Tuvimos a Mateo antes de estar realmente listos. Financieramente, luchábamos, pero nunca dudé que nos amábamos. Esas entradas del diario eran desahogos. Todos los tenemos. Yo también tenía días en los que me preguntaba si estaba haciendo suficiente, si era buen padre, buen esposo. Pero esos momentos de duda no definían lo que teníamos. Elena se sentó en el banco de trabajo, el diario abierto en su regazo. Quiero recordar los buenos momentos que claramente tuvimos, pero también me da miedo. ¿Y si recuerdo solo las partes malas? ¿Y si la persona que era no es alguien que me guste? Roberto se acercó, sentándose junto a ella. La persona que eras era humana, Elena, con defectos y virtudes como todos, y yo la amaba completamente. Pero ¿sabes qué? Tomó su mano. La persona que eres ahora también es increíble. Sí, no recuerdas nuestro pasado, pero veo cómo te esfuerzas cada día, cómo intentas con Mateo, incluso cuando no entiendes las referencias que él hace. Veo tu coraje, tu determinación. No es suficiente, susurró ella. Mateo merece a su verdadera madre, no a alguien que está fingiendo conocerlo. No estás fingiendo, estás aprendiendo, que es diferente. En ese momento, como si lo hubieran invocado, Mateo apareció en la puerta del taller. Sus ojos iban de uno a otro, leyendo la tensión en la habitación con la intuición de un niño acostumbrado a leer emociones adultas. ¿Están peleando?, preguntó con voz pequeña. No, campeón. Roberto le tendió los brazos, solo hablando de cosas de adultos. Mateo se acercó, pero sus ojos estaban fijos en Elena. ¿Estás triste porque no te acuerdas de mí? La pregunta directa tomó a Elena desprevenida. En los días desde su regreso, Mateo había sido cuidadoso. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Casi demasiado cuidadoso, de no presionarla, de no hacerle sentir mal por su falta de recuerdos, pero ahora, quizás finalmente alcanzado por su propia necesidad, lo había soltado. Oh, Mateo. Elena se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. No estar triste porque no te recuerdo de antes. Estoy triste porque desearía haber estado aquí estos 3 años. Desearía haber visto cada momento de tu crecimiento. Pero estás aquí ahora, dijo el niño con simple lógica, y puedes verme crecer de ahora en adelante. La simplicidad de esa verdad la golpeó. Mateo tenía razón. No podía recuperar el tiempo perdido, pero tenía el futuro. Todos lo tenían. Tienes razón, dijo, jalando al niño hacia un abrazo. Y prometo que estaré presente para cada momento de ahora en adelante. Mateo se aferró a ella, y luego, con la voz amortiguada contra su hombro, dijo, a veces desearía que recordaras, pero otras veces pienso que es como tener a mamá por primera vez de nuevo. Como si pudieras conocerme de nuevo sin todos los errores que cometí cuando era más pequeño. Roberto y Elena intercambiaron una mirada por encima de la cabeza del niño. En los ojos de ambos había lágrimas, pero también algo parecido a la paz. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Elena no pudo conciliar el sueño. Se levantó y caminó por la casa silenciosa, tocando objetos, tratando de sentir alguna conexión con ellos. La mesa del comedor donde aparentemente habían compartido cientos de cenas, el sofá donde, según fotos, habían acurrucado a un Mateo bebé entre ellos, la cocina donde había cocinado, o no, todavía no estaba segura de si sabía cocinar, aunque sus manos parecían recordar ciertos movimientos. Se detuvo frente a una estantería llena de fotografías, tantas caras sonrientes, tantos momentos congelados en el tiempo, su boda, el nacimiento de Mateo, cumpleaños, navidades,
días ordinarios que alguien había considerado dignos de capturar. Una foto en particular llamó su atención. Era de ella y Roberto, claramente antes de Mateo. Estaban en algún tipo de festival, con luces de colores iluminando sus rostros. Roberto la sostenía desde atrás, sus brazos alrededor de su cintura, y ambos reían a carcajadas por algo que la cámara no había capturado. Elena estudió su propia cara en la foto. Esa mujer se veía tan libre, tan llena de alegría no complicada. ¿Alguna vez volvería a sentirse así? Fue en la feria del pueblo. La voz de Roberto la sobresaltó. Estaba en la entrada de la sala, vestido solo con pantalones de pijama, sus ojos somnolientos pero alertas. Tu primer año aquí. Intentamos subir a todos los juegos posibles y terminamos mareados y riendo como idiotas. Elena no apartó la mirada de la foto. ¿Qué nos hacía reír? Acabábamos de bajarnos de las tazas giratorias. Yo había comido demasiados churros y estaba verde. Dijiste que si vomitaba nunca me lo perdonarías. Roberto sonrió al recordarlo. Logré aguantar, pero fue difícil. Nos veíamos tan jóvenes. Lo éramos. Yo tenía 21, tú 20. Elena finalmente se volvió hacia él. ¿Cómo sabías que yo era la indicada? ¿Que querías pasar tu vida conmigo? Roberto se acercó lentamente, como si temiera asustarla. No fue un momento de revelación divina, si eso es lo que preguntas. Fue más acumulación, pequeñas cosas. La forma en que te reías con todo tu cuerpo. Como siempre dabas más propina de la que podíamos permitirnos porque te importaba la gente. Cómo cantabas desafinado en la ducha y no te importaba. Y luego, un día, simplemente supe que no quería despertar sin ti. ¿Y ahora?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Aún sientes lo mismo sobre esta versión de mí? Roberto no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo estudiando su rostro con la misma intensidad con la que ella había estudiado la foto. Es diferente, admitió finalmente. No voy a mentirte y decir que es exactamente lo mismo, porque no conoces nuestras bromas internas, no recuerdas nuestras canciones, no sabes por qué ciertos lugares son especiales para nosotros. Pero extendió su mano hacia ella. Aún te veo en tus gestos, en la forma en que inclinas la cabeza, cuando estás pensando, en cómo tocas tu cuello donde solía estar el collar. Y estoy llegando a conocer a esta nueva versión de ti también. Elena tomó su mano, sintiendo la calidez y la aspereza de su piel callosa. ¿Y si nunca recupero los recuerdos? ¿Y si nunca vuelvo a ser completamente la mujer que conociste? Entonces haremos nuevos recuerdos, suficientes para llenar 10 vidas. Fue en ese momento, en la quietud de la noche, con las fotografías como testigos silenciosos, que algo se movió en la mente de Elena. No era un recuerdo completo, sino más bien una sensación. La sensación de seguridad que venía de la mano de Roberto en la suya. El conocimiento de que este hombre, este extraño que no era extraño en absoluto, era su hogar. Y entonces sucedió. Un flash, brillante y repentino. Una memoria golpeándola como un relámpago. Estaba en esta misma sala, pero más joven, con el vientre hinchado de embarazo. Roberto estaba pintando la pared de azul cielo, mientras ella le daba instrucciones. Un poco más a la izquierda, no demasiado, ahí perfecto. Y luego él se había vuelto, con pintura en la nariz, y le había dicho, «Si nuestro hijo es tan exigente como tú, estamos en problemas». Y ella había reído, esa risa de cuerpo completo que él describía, y había respondido, «Si nuestro hijo tiene tu terquedad, somos nosotros los que estamos en problemas». Elena jadeó, sus rodillas cediendo. Roberto la sostuvo inmediatamente, su voz urgente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Recordé», susurró Elena, aferrándose a él. «Estabas pintando para el cuarto de Mateo. Discutimos sobre el tono de azul». Los ojos de Roberto se abrieron enormemente. «Dios mío, ¿recuerdas eso?» «Sí, es borroso, como mirar a través de agua, pero está ahí. ¿Y tú?» «Tenías pintura en la nariz». Una risa escapó de Roberto, mitad sollozo, mitad alegría. «Sí, sí, la tenía. Y tú intentaste limpiarla, pero terminaste embadurnándola más». Otro flash. Ella limpiando su rostro, ambos terminando con pintura por todas partes, riendo hasta que les dolía el estómago. El bebé dando patadas dentro de ella, como si quisiera unirse a la diversión.
Está volviendo, dijo Elena, maravillada y aterrada. Roberto, está volviendo. Pero no era un flujo constante. En los días siguientes los recuerdos llegaban en ráfagas impredecibles. A veces era algo simple, la textura de una toalla que reconocía, el sabor del café que aparentemente siempre había preferido con demasiada azúcar. Otras veces eran momentos completos, escenas que se desarrollaban en su mente con claridad sorprendente. Recordó el día que conoció a Roberto, en el mercado del pueblo donde ella vendía las artesanías de su abuela. Él había estado buscando un regalo para su madre, y ella le había ayudado a elegir un chal tejido. Sus dedos se habían rozado al pasar el dinero, y ambos habían sentido esa chispa, ese momento de «oh». Recordó su primera cita, una cena desastrosa en un restaurante que cerró por inspección de salud justo cuando llegaron. Terminaron comiendo tacos de un puesto callejero, sentados en el cofre de su viejo coche, hablando hasta que salió el sol. Recordó la propuesta de matrimonio, nada elaborada ni perfecta. Roberto nervioso, tartamudeando sobre el futuro y cómo quería que ella estuviera en el suyo. Ella diciendo que sí antes de que pudiera terminar la pregunta. Pero también recordó las cosas difíciles, las peleas sobre dinero cuando apenas podían pagar el alquiler, las noches en vela con un Mateo bebé que no dejaba de llorar, sintiéndose inadecuada e incompetente. La vez que había considerado seriamente empacar sus cosas e irse, solo para quedarse porque sabía que amaba a esta familia más que a su propia libertad. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que era Elena Sofía Castellanos de Rivera, y con cada pieza que encajaba, la imagen se hacía más clara, pero también más compleja. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su tarea de matemáticas, sorprendiéndose a sí misma al recordar cómo resolver fracciones, el niño de repente dejó el lápiz y la miró fijamente. ¿Ya recuerdas todo?, preguntó. No todo, pero cada día es más. ¿Y te acuerdas de mí? Elena cerró el libro de matemáticas dándole toda su atención. Recuerdo cuando naciste. Recuerdo que tardaste mucho tiempo y tu papá casi se desmaya en la sala de parto. Recuerdo tu primer llanto, cómo sonó como el sonido más hermoso y aterrador que había escuchado. Mateo sonrió, pero había tristeza en sus ojos. ¿Recuerdas cuando desapareciste? Esa era la pregunta que Elena había estado temiendo, porque sí, había recuperado fragmentos de ese día, de la lluvia torrencial, del camino de montaña, de la mujer en medio de la carretera que apareció de la nada, pero había algo más en ese recuerdo, algo que no le había contado a nadie todavía, algo que la llenaba de una culpa terrible. Recuerdo algunas cosas de ese día, dijo cuidadosamente. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estabas en esa carretera? Elena respiró profundo. Esta era una conversación que había estado postergando, pero Mateo merecía la verdad. Todos la merecían. Estaba yendo a visitar a tu abuela, la mamá de tu papá. Ella vivía en el pueblo vecino y había estado enferma, pero había algo más. Elena hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Había tenido una pelea fuerte con tu papá esa mañana, una de las peores que habíamos tenido. Eso Roberto no lo sabía. Elena había recuperado ese recuerdo hace 2 días y no había sabido cómo decírselo. ¿De qué pelearon?, preguntó Mateo, con la curiosidad sin filtro de un niño. De cosas que parecían importantes entonces, pero que ahora veo que no lo eran tanto. Dinero, tiempo, responsabilidades. Yo quería volver a trabajar. Sentía que me estaba perdiendo a mí misma solo siendo mamá. Tu papá pensaba que deberíamos esperar hasta que fueras más grande. Ninguno de los dos quería ceder. Elena recordaba cada palabra de esa pelea ahora. Recordaba cómo Roberto había dicho que parecía que ella ya no quería estar allí, y cómo ella había gritado que a veces no quería. Recordaba la mirada en su rostro, el dolor que le causó, y recordaba salir furiosa de la casa, diciéndole que necesitaba espacio para pensar. Nunca tuvo la oportunidad de regresar y disculparse. Así que mientras conducía, continuó, su voz temblorosa. Estaba enojada y triste y confundida. No estaba prestando suficiente atención al camino. Y cuando esa mujer apareció, cuando giré el volante, una parte de mí se pregunta si no lo hice a propósito. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?
Me pregunto si, en ese momento de pánico, una parte de mí vio una salida, una forma de escapar de todas las cosas difíciles. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Elena. Sé que suena terrible. Sé que nunca conscientemente querría lastimar. No lo hiciste a propósito. Interrumpió una voz desde la puerta. Roberto estaba allí, y por su expresión, había estado escuchando durante un rato. Se acercó, sentándose junto a ellos en la mesa del comedor. No lo hiciste a propósito, repitió, su voz firme. Conozco esa carretera, conozco esas curvas. Cualquiera habría girado para evitar golpear a alguien. No fue una decisión de escapar, fue un reflejo de tratar de salvar una vida. ¿Pero qué hay de antes? ¿De la pelea? Roberto, dije cosas terribles. ¿Yo? También dije cosas terribles. Roberto tomó sus manos. ¿Crees que no me he torturado con eso durante 3 años? ¿Que no me he preguntado 1000 veces si esa pelea fue la razón por la que saliste cuando estaba lloviendo? ¿Si mi terquedad te costó todo? No fue tu culpa. Tampoco fue la tuya. Se miraron, 2 personas llevando culpas que ninguno merecía cargar solo. Mateo los observaba, procesando revelaciones que probablemente eran demasiado pesadas para su edad, pero que parecía comprender de todos modos. Creo, dijo el niño lentamente, que los dos están siendo tontos. Roberto y Elena parpadearon, sorprendidos por la declaración directa. La maestra dice que pelear no hace que la gente sea mala, solo los hace humanos, y dice que lo importante no es no pelear nunca, sino saber disculparse después. Tu maestra es muy sabia, dijo Elena limpiándose las lágrimas. Entonces discúlpense, ordenó Mateo con la autoridad de alguien que había decidido tomar el control de la situación. Los dos. Y luego dejen de sentirse mal por cosas que no pueden cambiar. Roberto soltó una risa húmeda. ¿Cuándo te volviste tan listo? Siempre he sido listo, solo que ahora lo están notando. Y entonces, siguiendo las instrucciones de un niño de 8 años, Roberto y Elena se disculparon por las palabras crueles de hace 3 años, por todo el tiempo perdido, por el dolor que ambos habían cargado innecesariamente. No solucionó todo mágicamente. El trauma de 3 años no podía borrarse con una conversación, pero fue un paso importante hacia adelante. A medida que pasaban las semanas, los recuerdos continuaban regresando, llenando los vacíos en la historia de Elena. El doctor Morales explicó que el shock emocional del reencuentro con su familia probablemente había desbloqueado las barreras que su mente traumatizada había construido. Era como si su cerebro finalmente se sintiera lo suficientemente seguro como para dejarla recordar. Pero no todo era recuperación de memoria. También había trabajo duro, terapia individual y de pareja, conversaciones difíciles sobre expectativas y realidad, porque aunque Elena estaba recordando, la mujer que era ahora no era exactamente la misma que había sido antes del accidente. 3 años de sobrevivir sola, de no saber quién era, de construirse a sí misma desde cero, la habían cambiado. Era más independiente en algunas formas, más cautelosa en otras, y Roberto también había cambiado. 3 años de ser padre soltero, de cargar con un dolor abrumador, lo habían hecho más fuerte pero también más protector, a veces excesivamente. Tuvieron que aprender a navegar estas nuevas versiones de sí mismos mientras honraban quienes habían sido antes. Una noche, 2 meses después de que Elena regresara, Roberto la encontró en el patio trasero, mirando las estrellas. Se envolvió en una manta y se sentó junto a ella en el columpio que él había construido años atrás. «¿No puedes dormir?», preguntó. «Tenía que salir. A veces la casa se siente muy llena de recuerdos. Necesitaba aire fresco». Roberto asintió, entendiendo. A veces él también se sentía abrumado, como si estuviera viviendo en 2 realidades simultáneamente, la del pasado que habían compartido y la del presente que estaban reconstruyendo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Elena después de un rato. «A veces extraño a la mujer que fui durante esos 3 años perdidos. Lucía. Ella no tenía el peso de estas memorias, de estas expectativas. Solo existía en el presente. ¿Quisieras volver a ser ella?». «No», respondió Elena de inmediato, «pero tampoco quiero ser exactamente quien era antes. Quiero
Quiero ser alguien nuevo, alguien que contenga todas estas piezas, Elena de antes, Lucía y esta nueva persona que estoy descubriendo que soy. Roberto tomó su mano, entrelazando sus dedos. Entonces eso es quien serás. No tienes que escoger, puedes ser todas ellas. Elena apoyó su cabeza en su hombro y se quedaron así, balanceándose suavemente en el columpio, mirando las estrellas que habían sido testigos silenciosos de toda su historia. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después del regreso de Elena, en una noche ordinaria que se volvió extraordinaria por razones que ninguno de ellos esperaba. Elena había estado cocinando, preparando el mole, que según Roberto era la especialidad de ella antes del accidente. Había estado siguiendo una receta escrita en su propia letra, encontrada en un viejo cuaderno. Mientras revolvía la salsa, cantaba sin pensar, una melodía que simplemente emergió de algún lugar profundo de su memoria. Mateo entró corriendo a la cocina, sus ojos brillantes de emoción. «Mamá, esa es la canción, la que siempre cantabas». Elena se detuvo, dándose cuenta por primera vez de lo que estaba cantando. Era la misma canción de cuna que había tarareado semanas atrás, pero ahora recordaba todas las palabras. Recordaba cómo su abuela se la había enseñado, cómo ella se la había cantado a Mateo cuando era bebé, cómo la usaba para calmarlo cuando tenía pesadillas. Y en ese momento, algo en Elena se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Dejó la cuchara, se agachó y abrió los brazos. Mateo corrió hacia ella, y ella lo abrazó con la fuerza de 3 años de abrazos perdidos. «¿Te acuerdas?», sollozó el niño contra su cuello. «¿Realmente te acuerdas de mí?». «Me acuerdo, mi amor. Me acuerdo de todo. De ti, tu nacimiento, de tus primeras palabras, de la primera vez que te leí un cuento. Me acuerdo». Roberto apareció en la puerta de la cocina, atraído por los sonidos de llanto. Cuando vio a Elena y Mateo abrazados en el suelo de la cocina, algo en su expresión se suavizó. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. Elena levantó la vista hacia él, su rostro empapado de lágrimas pero radiante. «Pasó», dijo simplemente. «Todo pasó. Está todo aquí». Y era verdad. De repente, como si una presa se hubiera roto, todo estaba allí. No solo fragmentos o flashes, sino memorias completas, vívidas, organizadas. Podía ver su vida como una película que finalmente había recuperado todos sus rollos. Roberto se arrodilló junto a ellos y los 3 se fundieron en un abrazo. Una familia finalmente completa no solo en presencia, sino en memoria también. Esa noche, después de que Mateo finalmente se durmiera, tardó horas, demasiado emocionado como para cerrar los ojos. Roberto y Elena se sentaron en su habitación, en la cama que habían compartido durante años antes del accidente. «¿Cómo se siente?», preguntó Roberto. «Tener todo de vuelta». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Es abrumador, es hermoso, es doloroso, es todo a la vez». Se volvió hacia él. «Pero lo más importante es que ahora sé, con cada fibra de mi ser, que esta es mi vida, esta es mi familia, y no hay lugar en el mundo donde preferiría estar». Roberto extendió la mano, tocando suavemente su mejilla, el mismo gesto que había hecho la primera noche cuando ella era todavía Lucía, una extraña que parecía familiar. Pero ahora no había extrañeza, solo reconocimiento mutuo. «Te amo», dijo él, «a todas tus versiones. A Elena de antes, a Lucía que encontré en la carretera, a esta nueva Elena que está emergiendo. Las amo a todas». «Yo también te amo», respondió ella, y esta vez las palabras llevaban el peso de todos sus recuerdos compartidos. «Siempre lo he hecho, incluso cuando no podía recordar por qué». Se besaron, no con la pasión desesperada de amantes reunidos, sino con la ternura de 2 personas que habían atravesado un infierno para encontrarse de nuevo. Era un beso que contenía promesas, de paciencia, de comprensión, de reconstrucción. Cuando se separaron, Elena sonrió, una sonrisa traviesa que Roberto reconoció de inmediato como la de la Elena que había conocido y amado. «¿Sabes qué más recuerdo?», dijo ella. «¿Qué?». «Que dejamos la cena en la estufa». Ambos saltaron de la cama, corriendo hacia la cocina donde efectivamente el mole se había quemado ligeramente en el fondo de la olla.
Mientras trabajaban juntos para salvar lo que podían de la cena, riendo por el desastre, Elena se dio cuenta de que este era el tipo de momento que atesoraría. No los grandes momentos dramáticos, sino estos pequeños, ordinarios, perfectos momentos de vida cotidiana. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. Recuperar la memoria no significaba que todo volviera mágicamente a como era. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir, patrones que restablecer. Elena tuvo que aprender a ser madre de nuevo para un Mateo que había crecido 3 años en su ausencia. Roberto tuvo que aprender a compartir responsabilidades que había cargado solo durante tanto tiempo. Hubo momentos de frustración, noches en que Elena tenía pesadillas sobre el accidente, reviviendo cada segundo de terror. Días en que Roberto se cerraba, incapaz de procesar la magnitud de lo que habían vivido. Tardes en que Mateo tenía explosiones emocionales, toda la tensión acumulada de años finalmente saliendo a la superficie. Pero también hubo momentos de alegría pura. La primera vez que Elena llevó a Mateo a la escuela y los otros niños la conocieron como la mamá que volvió. El día que Roberto y Elena renovaron sus votos en una ceremonia íntima, reafirmando su compromiso no con las personas que habían sido, sino con las que eran ahora. La noche que Mateo, en medio de la cena, dijo casualmente: «Me alegro de que estés aquí, mamá», como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena encontró trabajo en una pequeña galería de arte en el pueblo, descubriendo que su tiempo como Lucía le había dado una apreciación por la creatividad que no había tenido antes. Roberto redujo sus horas de trabajo, eligiendo pasar más tiempo en casa, más presente con su familia. Comenzaron nuevas tradiciones mientras honraban las viejas. Los viernes por la noche se volvieron noche de película familiar, donde Mateo elegía la película, generalmente algo con superhéroes, y hacían palomitas caseras. Los domingos salían a caminar por las montañas cercanas, Elena reconectándose con el paisaje que casi le había quitado todo. Y lentamente, cuidadosamente, construyeron algo nuevo sobre las bases de lo viejo. No era la misma vida que habían tenido antes, pero quizás era mejor de algunas maneras, más consciente, más intencional, más apreciada. Un año después del regreso de Elena, en el aniversario exacto de la noche en que Roberto la encontró en la carretera, la familia hizo algo especial. Condujeron hasta el punto donde había sido el accidente, un lugar que Elena había evitado desde que recuperó la memoria. Era un día claro, el sol brillando sobre la nieve que aún cubría las montañas circundantes. Se pararon al lado de la carretera, mirando hacia el barranco donde todo había cambiado. «¿Por qué queríamos venir aquí?», preguntó Mateo, tomado de la mano de ambos padres. «Porque este lugar es importante», explicó Elena. «Aquí es donde morí la vieja Elena, donde nació Lucía y donde comenzó nuestro camino de regreso el uno al otro». «Es triste», observó el niño. «Sí», acordó Roberto, «pero también es esperanzador, porque nos muestra que incluso de las cosas más terribles puede venir algo bueno». Elena se agachó, recogiendo una piedra pequeña del suelo. Había traído pintura y pinceles, una idea que había tenido días atrás. Allí mismo, al lado de la carretera, pintó en la piedra 3 palabras simples: «El amor persiste». Colocó la piedra cuidadosamente al lado de la carretera, un pequeño monumento a todo lo que habían sobrevivido, perdido y encontrado de nuevo. Mientras conducían de regreso a casa, Mateo dormido en el asiento trasero, Roberto tomó la mano libre de Elena. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó en voz baja, «de haber sobrevivido a ese accidente solo para enfrentar todo lo que vino después». Elena pensó en la pregunta seriamente antes de responder. Hubo momentos durante esos 3 años perdidos en que deseaba simplemente no existir, cuando ser nadie era demasiado doloroso de soportar. Pero ahora, sabiendo lo que había olvidado, sabiendo lo que estaba buscando todo ese tiempo, apretó su mano. «No, ni un solo segundo de arrepentimiento». «Yo tampoco», dijo Roberto, «ni siquiera del dolor, porque ese dolor era prueba de cuánto te amaba». Cuando llegaron a casa encontraron algo inesperado. Doña Luz estaba esperando en su porche y en sus manos sostenía una pequeña caja. «Mijos», llamó cuando salieron del coche, «tienen que ver esto».
Estaba limpiando mi ático y encontré algo que creo que les pertenece. Con manos curiosas, Elena abrió la caja. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba un collar, un pequeño colibrí de plata colgando de una cadena delicada. El corazón de Elena se detuvo. ¿Cómo? Lo encontré hace años en mi jardín, explicó doña Luz. Justo después de tu accidente, Elena. Pensé que quizás lo habías perdido en una de tus visitas, pero cuando desapareciste, guardé la caja con la intención de dártela si alguna vez, bueno, si algún milagro ocurría. Elena tomó el collar con manos temblorosas, sintiendo el peso familiar de él. De alguna manera, milagrosamente, había encontrado el camino de vuelta a ella, al igual que ella había encontrado el camino de vuelta a su familia. Roberto lo tomó suavemente de sus manos. ¿Puedo? Elena asintió, levantando su cabello mientras él pasaba la cadena alrededor de su cuello y la abrochaba. El colibrí descansó en el hueco de su garganta, exactamente donde pertenecía. Perfecto, murmuró Roberto, besando suavemente donde el collar tocaba su piel. Esa noche, cuando todos estaban dormidos y la casa estaba en silencio, Elena se paró frente al espejo de su habitación, tocando el collar. En el reflejo, vio no solo a Elena, no solo a Lucía, sino a la persona completa que era ahora, una fusión de quien había sido, quien se había convertido y quien estaba eligiendo ser. Había perdido 3 años de su vida, 3 años que nunca recuperaría, recuerdos que nunca haría, momentos con su hijo que se habían ido para siempre. Pero también había ganado algo invaluable, una perspectiva sobre lo que realmente importaba, una apreciación por cada momento presente y la certeza absoluta de que el amor verdadero podía sobrevivir incluso a la amnesia más profunda, porque al final no fueron los recuerdos los que la trajeron de vuelta a casa, fue el amor de un niño que reconoció a su madre en una extraña, el amor de un hombre que nunca dejó de buscar esperanza, incluso en la desesperanza más oscura, y el amor de una mujer que, incluso sin memoria, sintió el tirón de un hogar que no podía recordar, pero que su corazón nunca olvidó. Elena se metió en la cama junto a Roberto, quien inmediatamente se acercó a ella en sueños, su brazo rodeándola protectoramente. Mateo dormía en la habitación de al lado, seguro en el conocimiento de que cuando despertara, su mamá estaría ahí, y mientras Elena cerraba los ojos, con el collar de colibrí contra su pecho, y la respiración constante de Roberto junto a ella, supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar. El milagro no había sido solo su supervivencia, el milagro era esto, una segunda oportunidad para amar, para crecer, para ser, y esta vez no daría ni un solo momento por sentado. Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente, cubriendo el mundo con su manto blanco. Pero dentro de la casa de los Rivera había solo calidez, amor y la promesa silenciosa de un futuro que enfrentarían juntos, un día a la vez, una memoria a la vez, un momento precioso a la vez. Porque al final, eso era lo que hacía una familia. No la perfección, no la ausencia de dolor o pérdida, sino la elección de quedarse, de luchar, de amar incluso cuando, especialmente cuando, era difícil. Y en esa pequeña casa al final de la calle, en un pueblo que había sido testigo de su tragedia y su triunfo, la familia Rivera había encontrado su camino de regreso al amor. Un amor que había persistido a través de la muerte, la pérdida, la amnesia y el tiempo. Un amor que, contra todas las probabilidades, había sido suficientemente fuerte. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.